La Federación Nacional de Salud en el Trabajo, FENASTAC, los invita a su 27º Congreso Nacional de Salud en el Trabajo, llevado a cabo en Ciudad de México en septiembre del 2023. Mi nombre es Cintia Nayeli Rodríguez Márquez, soy médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UGED de Durango, Durango. Actualmente cursando el segundo año de la especialidad de geriatría en el Hospital General de Occidente de Guadalajara, Jalisco. Así como también soy miembro del Comité Académico Científico de la FENASTAC. En esta ocasión les haré un tutorial de cómo registrar los casos clínicos para el Congreso de la FENASTAC. Van a acceder al link que se les proporciona y les abrirá la siguiente pantalla que vemos. La primera sección de este formulario corresponde a los datos personales. En este apartado se incluyen los datos personales del contacto del investigador que presentará el caso clínico. Se inicia con el nombre completo del investigador que va a presentar el trabajo, iniciando con apellido paterno, materno, nombre o nombre según corresponda. Posteriormente, indicar el número de teléfono del investigador que va a presentar el trabajo y posteriormente el correo electrónico del mismo investigador. La segunda sección corresponde a los datos generales del caso clínico. Este va a servir como modelo de clasificación para los trabajos de investigación presentados en el Congreso. Tenemos que seleccionar un área de conocimiento donde se enmarca el trabajo. Los trabajos pueden abarcar las diferentes especialidades que tenemos como promoción de la salud, ergonomía, uso y manejo de fármacos, enfermedades emergentes, bronconeumopatías de origen laboral, la audiología laboral, el cáncer laboral, rehabilitación, alteraciones moleculares, celulares y lesiones patológicas en enfermedades, programas de asistencia a empleados, administración y organización del trabajo, sistemas de protección en seguridad, aplicación de normas y eficacia en el control de riesgos, riesgos psicosociales en el trabajo, salud mental en el trabajo u otros. Posteriormente, vamos a indicar el título de nuestro caso clínico. Aquí tenemos un link que nos envía hacia un ejemplo. Tenemos el accidente cerebrovascular como riesgo del trabajo de un reporte de caso. El título debe de ser corto, conciso e indicar de forma clara el contenido del trabajo. Tenemos que evitar un exceso de preposiciones y artículos, no utilizar abreviaturas y no debe de ser mayor a 140 caracteres. Posteriormente vamos a indicar el nombre completo de los autores. De igual manera, este link nos abre hacia un ejemplo. El nombre debe de empezar por apellidos. Estos van a ser unidos con un guión, seguido de un nombre. En caso de tener dos o más nombres, también los debemos de unir con un guión. Si los autores son de distintas instituciones o dependencias, deberán ser identificados con números progresivos en paréntesis al final del nombre. El primer autor registrado deberá de ser el investigador que presentará el trabajo. No se deben incluir grados académicos o grados. Posteriormente, vamos a indicar la dependencia o institución de afiliación de los autores. De igual manera, si existe alguna duda, podemos abrir el link. Las dependencias las debemos de enumerar entre paréntesis al inicio. Los números deben de ser progresivos y relacionarse entre el autor y la dependencia. Después vamos a indicar las 5 palabras claves que caracterizan nuestro trabajo. Podemos abrir aquí el link del ejemplo, el cual nos dice que estas palabras deben elegirse con cuidado, representar el contenido de su manuscrito y deben de ser específicas de su campo o subcampo de actividad científica. Deberá ser escrito a renglón seguido, con mayúsculas y minúsculas separadas por un punto y coma. La siguiente sección corresponde a la presentación del caso clínico propiamente dicho. Primeramente tenemos la introducción. El link que nos lleva hacia el ejemplo nos dice que debemos de exponer de forma breve las razones por las cuales se decidió realizar el caso clínico. Deberá ser escrito a renglón seguido, debe evitarse el uso de abreviaturas y no se permiten más de 700 caracteres.
A continuación, en el cuerpo del caso clínico, el link estipula que vamos a narrar el proceso diagnóstico de forma cronológica y va a incluir los siguientes puntos. Primero, la anamnesis, datos del paciente, antecedentes personales, antecedentes familiares de interés y padecimiento actual. Posteriormente, tenemos la exploración física, que va a ser un examen físico detallado. En esta sección no se permiten más de 600 caracteres. En la parte 2 nos da un ejemplo que ustedes pueden revisar más detalladamente si existe alguna duda de cómo se debe de realizar esta parte de la presentación del caso clínico. Posteriormente, los resultados. El link estipula que los resultados van a describir en forma cronológica los métodos que se utilizaron para establecer el diagnóstico final. Va a interpretar de forma adecuada los hallazgos del estudio y da sentido clínico pertinente. Estos deben de ser legibles, concisos, claros y autoexplicativos. Deberán incluir los siguientes puntos: pruebas complementarias, estudios de laboratorio, estudios de imagen, el diagnóstico de sospecha, diagnóstico diferencial, diagnóstico final o definitivo. Se debe de narrar el proceso que se tomó para llegar a la impresión diagnóstica. Tratamiento y evolución. Se va a describir la terapéutica empleada, se va a usar el nombre genérico y las dosis usadas de acuerdo con la Ley General de Salud, y el informe final del estado del paciente desde el inicio de su padecimiento hasta el momento del término del estudio. Se va a incluir el pronóstico y esta sección no permite más de 700 caracteres. Para mejor entendimiento, la parte 2 nos muestra un ejemplo de cómo debe de ser el apartado de resultados, que ustedes con más tranquilidad pueden revisar al momento de estar llenando el formulario. La parte número 9 corresponde a la discusión y las conclusiones. El link nos estipula que estos deben de incluir de forma clara y sencilla el mensaje que aporta el caso a la práctica médico-clínica en el área de medicina del trabajo, incluyendo las recomendaciones para el manejo de trabajadores con características clínicas similares. Se debe de establecer en forma comparativa si la presentación del caso tiene trascendencia nacional y/o internacional, así como para los sistemas de salud. De igual manera, en este rubro no se permiten más de 700 caracteres. El punto número 10 corresponde a las consideraciones éticas. El link nos estipula que debe de ser una breve descripción del marco de referencia que utilizó o si utilizó consentimiento informado. En este rubro no se permiten más de 300 caracteres. Y por último, en esta sección tenemos las referencias. El link estipula que las referencias deben de ser solamente 3, deben de aparecer en estilo APA únicamente, numeradas y entre paréntesis con el formato que se muestra en pantalla. Un número seguido de punto y guión y la referencia en formato APA entre paréntesis. El formulario cuenta con un generador online de citas APA. Se puede utilizar o bien se puede utilizar el de su preferencia. Y por último, el apartado de comentarios adicionales. Este apartado es completamente opcional. Aquí puede externar sus dudas, preguntas o sugerencias. Es importante para nosotros hacernos saber si existe alguna intervención de este tipo.
presión